That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try, but that was just a dream. To try, cry, why try? But that was just a dream, just a dream, just a dream, dream.
myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight, and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we'll never know it when we'll run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. In the blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get. ¿Ha bajado? Sí, ¿no? Arratsaldeon eta ongi etorri bueltan, ongi etorri bereziki bueltan zatoztenei, oraintxe bat gurekin bat egiten duzuenei, ongi etorri eta eskerrik asko gaur hemen izateagatik. Egun osoan mundura begira, egun osoan nazioarteratzeak berekin bat dakartzan aukerak, arriskuak, oro har aldaketa hoiek ulertu nahiean. Horixe da gaurko jardunaldiaren zerregi nagusia, aldaketa horiek ulertzea eta ulertze horretan aurrera egiten ari gara. Lehen begiratu orokor bat izan dugu, ondoren jungara pixkanaka sakontzen zenbait gai zehatzetan, eta arratsalde honetan talentuari begiratuko diogu. Nagusiki talentuari begiratuko diogu, baina utzidazue gogoratzen, zuzenean jarraitzen dugula ez bakarrik hemen, baita ere streamingen bitartez gurekin bat egiten dutenei, arratsaldeon guztioi, ongi etorri berriro. Ia 150 bat lagun izan ditugu une desberdinetan gurekin bat egiten gaur, eta nahi izan eskero jarraitu ere bai bat egiten, eta zuen galderak guri helarazten mundura begira traola erabiliz Twitterren bitartez. Decía que seguimos mirando al mundo, esa gran ventana que hemos abierto a primera hora de la mañana, a través de la cual seguimos viendo cuáles son las tendencias, hemos ido aterrizando también algunos ejes temáticos concretos como la ciberseguridad, y la tarde vamos a dedicarla probablemente a la situación o a la característica más importante de cualquier proyecto de internacionalización, que son las personas. Las empresas se internacionalizan, pero somos las personas quienes llevamos adelante estos proyectos. ¿Cómo es el talento necesario para este nuevo escenario mundial? Ese escenario que nos han ayudado a conocer un poco mejor a lo largo de la mañana. ¿Qué tipo de perfiles profesionales necesita? Los tenemos, somos este tipo de perfiles profesionales. Nos hace especialmente ilusión encontrarnos aquí con tanta gente joven que seguramente tomará buena nota de las recomendaciones que vamos a escuchar. Os recuerdo que podéis hacernos llegar vuestras preguntas, vuestras cuestiones para la mesa de debate que tendremos posteriormente a través del hashtag de Twitter Mundura Begira. Sin duda, las capacidades profesionales que son necesarias para navegar en este mundo es una de las cuestiones que más nos preocupa y nos ocupa. Los retos, sin lugar a dudas, son enormes y también lo son, por supuesto, las posibilidades. Y sobre todas ellas hemos invitado a que conversen en el día de hoy a varios expertos y expertas. Eta lehendabizi aurkeztuko dizuedana Chris Brewster izango da. Berak lagunduko gaitu holtza gainean, eta esango dizuet giza baliabide nazioarteko kudeaketako irakaslea dela Chris Brewster jauna, Readingeko Unibertsitateko eta Henley Business Schoolen.
zuen. Horrez gain, Herbeheretako, Portugaleko eta Finlandiako ikastetxetan ere aritzen da. Nazioarteko hainbat konpainien aholkulari eta zenbait gune garrantzitsutan parte hartzaile izan da, hain justu ere, era honetako politikak eta estrategiak definitzeko orduan kudeaketa programatan. Era askotako sariak jasoa da gainera egin duen lanarengatik. Berak irekiko du arratsaldeko saioa eta ondoren jarraituko dugu hizketan. Beraz, Mr. Chris Bernstein, welcome. It's my pleasure to give you the floor for the first conversation this evening. Thank you very much. Thank you. Gracias. Good afternoon. Acabo de decir a Artza León que es mi intento de ser internacional en esta sala y es lo único que yo sé en euskera. Como pueden ver, mi nombre es Chris Brewster, soy académico y consultor. Y he querido decírselo por dos razones. En primer lugar, porque probablemente esta tarde voy a ser bastante impertinente cuando hablo de los académicos y los consultores y tengo que decirles que yo formo parte de ese grupo que voy a insultar. Y en segundo lugar, como académico, de lo que vamos a hablar esta tarde, yo podría hablar de esas cosas durante todo un trimestre. Como consultor, este es un taller de una jornada que yo organizo con empresas y, sin embargo, voy a intentar meter toda la información en poco más de 30 minutos. Así que va a ser algo resumido y bastante breve. Así que para que sepan. Pido disculpas. Y casi siempre empiezo mi presentación con disculpas. A mí siempre me han dicho que no hay que hacerlo. Hay que tener cierta confianza acerca del material que va a utilizar y nunca disculparse. Pero yo siempre me disculpo antes de cualquier presentación. Así que tengo que, en primer lugar, disculparme en primer lugar para ir rápidamente. En segundo lugar, por utilizar transparencias que tienen mucho texto y que carece de imágenes bonitas ni gráficos. Porque eso es para recordarme qué es lo que tengo que decir, para que yo me acuerdo. Si quieren copias de esas transparencias, estoy seguro que podemos facilitarlos. Al final de las transparencias hay una lista de artículos y cosas que cubren las investigaciones que hemos estado realizando sobre la expatriación. Si quieren copias de eso y si quieren ver de dónde vienen mis datos, pues ahí están. Así que los datos están ahí, están en las transparencias al final de esta presentación. Así que puede plantear preguntas y pedir las transparencias y se las facilitaremos. No he sido académico toda mi vida. Averigüé que era mucho mejor ser académico que trabajar, así que dejé de trabajar y me convertí en académico. Pero antes de trabajar sí que trabajaba en el sector de la construcción, y también en el sector del transporte aéreo, y en un momento era responsable de los programas de expatriación de una gran aerolínea con sede en Gran Bretaña. Así que tiene que averiguar qué empresa es, pero ya pueden imaginar. En aquellos tiempos, y estoy hablando de hace muchos años, en aquellos tiempos cuando hablábamos de la gestión de la expatriación, nos referíamos principalmente a cuestiones de impuestos, cuestiones salariales. Me imagino que ya es mucho más sofisticado hoy en día. Ya no se habla de remuneración y prestaciones. Sigo reuniéndome con personas que gestionan los expatriados y hablan únicamente de remuneración y prestaciones. Para mí aquí se olvidan de algo importante y de eso no voy a hablar hoy, sino de otras cuestiones que para mí a veces se dejan fuera.
Ya sé que tengo que decirles tengo que hablarles sobre la investigación, porque sé que hay personas en este público que tienen mucha experiencia en el mundo de la expatriación o gestionan expatriados, han sido expatriados. Creo que tenemos alumnos de ESPRI que trabajan en el mundo de la expatriación en este momento o lo van a hacer dentro de poco. Así que sé que hay mucha experiencia y conocimiento entre las personas que están en el público. Pero a los que no son académicos les voy a contar el secreto de cómo los académicos realicen la investigación, pero tienen que prometerme no contárselo a nadie fuera de esta sala cuando terminemos. Lo que hacemos como académicos, sobre todo académicos del mundo empresarial, cuando realizamos investigación es preguntarles a ustedes qué es lo que están haciendo. A veces nos reunimos con ustedes o enviamos cuestionarios, pero de alguna manera les preguntamos acerca de qué están haciendo. Y luego volvemos, sumamos todas las respuestas y luego les decimos lo que ya nos han dicho ustedes que están haciendo. Y eso se llama investigación. Así que en este momento ahora se los voy a contar a ustedes lo que nos han dicho otras empresas acerca de cómo trabajan la expatriación. Hemos tenido unas sesiones realmente excelentes esta mañana. Yo no escuché mucho la sesión sobre la ciberseguridad porque me da muchísimo miedo, sin más. Y recuerdo que no he hecho un backup de mi portátil desde hace 6 meses, así que no escucho demasiado ese tipo de presentación. Pero sí escuché las sesiones sobre el futuro que me han encantado y tengo mucho que aprender todavía. Por supuesto, yo también voy a hablar del futuro porque de eso se trata en este evento, pero yo voy a hablar sobre la semana que viene, es decir, no muy lejos hacia el futuro, sino la semana que viene. Así que voy a explicarles algo acerca de lo que está ocurriendo ahora y que podría estar ocurriendo en la próxima semana. Básicamente vamos a repasar esta lista y ver qué nos dice la investigación sobre eso. En primer lugar, existe algo muy interesante que está ocurriendo en el mercado laboral internacional. Cuando hablamos de los expatriados, tendemos a hablar de personas seleccionadas desde dentro de un grupo de personas empleadas en la organización y que han sido enviadas a otro país por esta organización y después de terminar su trabajo tienen que volver. Es decir, aquellas organizaciones que envían expatriados durante 3 o 4 años y luego regresan. Pero hay otro tipo de persona que es móvil y las empresas empiezan a ver que no es tan fácil encontrar personas para enviarles a otros países. Quizá la persona que uno quiere enviar no quiere marcharse. Entonces tenemos que pensar en alternativas. Las empresas ahora empiezan a ampliar sus miradas y pensar en qué otro tipo de persona podría utilizar para estos roles de expatriados. Y están mirando otras opciones. Una de las opciones es la inmigración o la emigración. Habrá personas que se han marchado del País Vasco, quizás pues eso, han cometido un error, no es su culpa, se han marchado del mejor país del mundo y se han ido a otro lugar. Hay algunos de estos. Y ya están trabajando en algunos de los países donde la empresa quiere funcionar y conoce este entorno. Conocen el entorno vasco porque son de aquí y conocen el entorno de ahí porque viven ahí. Estas son personas de un enorme valor y son personas que son mucho más baratas de contratar que los expatriados estándares y tienen muchas de las mismas ventajas. Es más, si se les ofrece un par de semanas o un par de meses de formación dentro de la organización aquí antes de que ocupen su cargo, son personas que están en una situación idónea para ofrecer las ventajas de la expatriación sin los costes adicionales. También hay otros expatriados de inicio de
que toman su propia iniciativa. Quizá han viajado a otros países para visitar durante un tiempo para ver qué tal es China, por ejemplo, y pasan un breve periodo de tiempo allí. De nuevo, pueden ser contratados, no requiere el dinero extra que hay que pagar a los expatriados a largo plazo y además ya están en el lugar necesario. Las empresas empiezan a mirar ese tipo de opción. Cuando yo trabajaba para las aerolíneas, nos encantaba los viajeros frecuentes, es decir, las personas que normalmente se sientan en la parte delantera del avión, personas pagadas por su empresa. Y parece que hay un aumento paulatino, pero importante, en viajeros frecuentes, es decir, no expatriados, pero personas que viajan mucho de un país a otro. En Europa tenemos los commuters, es decir, si un país está cercano, no es tan difícil ir desde el País Vasco un lunes por la mañana, trabajar durante una semana en tal país y luego volver el viernes por la noche. Eso hace que estos trabajadores cuestan menos y no hay que interrumpir su vida familiar, etc. Y en relación con las presentaciones de esta mañana, hay que decir lo siguiente: como expatriado uno pasa mucho tiempo hablando con otras personas en reuniones y muchas de esas reuniones pueden organizarse desde la sede central. Tenemos mucha tecnología, no hace falta enviar a una persona para que viaje a 3 otros países. Podemos hablar a través de internet con personas en 3 distintos países sin ningún tipo de problema. Es decir, que hay cada vez más opciones. Aún así, a pesar de esto, ha habido un aumento ininterrumpido y paulatino en el número de expatriados año tras año. La investigación nos lo muestra. Hubo una pequeña caída en el 2008-2009, pero una pequeñísima caída. Pero al margen de eso, ha habido un aumento paulatino casi todos los años desde entonces. Si quieren una experiencia como expatriado, y deberían desearlo porque es interesante, las opciones existen. Las empresas están empezando a utilizar a las personas como expatriados, así que tiene que haber algún valor, porque si no, no lo harían. Lo que no está en mi lista, porque no sale en la investigación, es información sobre los antecedentes de estas personas. Es decir, no parece que haya unas indicaciones acerca de quiénes son el típico expatriado. Hay pues personas que han salido de escuelas empresariales que son expatriados, pero también hay ingenieros, hay especialistas y muchas personas que no son ni ingenieros ni especialistas. Es decir, que no hay un modelo típico. Hay una cuestión relacionada con la edad, de eso hablaré dentro de poco. Antes, recientemente suponíamos que casi todos los expatriados serían hombres, posiblemente porque son los hombres mucho mejores que las mujeres, ¿no? Como ha dicho un amigo mío, para tener éxito como mujer hay que ser el doble de bueno que un hombre. También ella me dijo, menos mal que eso no es muy difícil. Así que ahora hay muchos datos que vienen a mostrar que mujeres expatriadas son muy buenas. Tienen buenas habilidades interpersonales y relacionales, algo que es muy importante para los y las expatriadas y expatriados. Así que la cuestión de género no parece ser algo importante. También pueden ser casados, solteros y tener el mismo éxito si miramos la investigación. Es más, expatriados cubren casi todas las ocupaciones y profesiones. Hay una cuestión de edad. Los expatriados tienden a tener 20 muchos años o 30 o a principios de los años 40 y luego
hay un grupo más pequeño a finales de sus 50 y tantos o a principios de los 60. Y luego hay una caída muy importante entre el número de personas de esa edad siendo expatriados, es decir, a finales de los 40, principios de los 50. Eso se debe, según la investigación, a sus circunstancias familiares. A nadie le importa irse al extranjero cuando es soltero o cuando la familia todavía o los hijos son pequeños, porque los niños son muy adaptables, muy flexibles. Pero cuando llegan a la edad de la escuela secundaria o si están empezando a ir a la universidad, pues entonces sus padres normalmente quieren volver a casa. Eso no es un momento bueno para enviar a sus hijos fuera. Y eso es un problema para las empresas, porque a menudo son aquellas personas que tienen 50 y tantos años, que tienen esas capacidades, esta experiencia de gestión, y son aquellas personas que queremos enviar al extranjero. Pero no quieren hacerlo. Por eso hay que empezar a pensar en otros grupos de edad y confiar en los jóvenes quizá más. Ahora vamos a mirar las cuestiones más importantes. Aquí estoy hablando del ciclo del expatriado. Empezamos con la selección, preparamos al expatriado, enviamos a la persona al extranjero, tiene que encararse con las circunstancias con las que se encuentra y luego estas personas vuelven a casa y luego tenemos que pensar en sus profesiones o sus carreras profesionales. Vamos a mirar la selección para los expatriados. A mí siempre me divierte cuando hablo con las empresas del proceso de selección de los expatriados. Casi siempre es un proceso informal. Hay muy pocas personas en la organización que podrían hacer ese trabajo. Es decir, la alta dirección selecciona a esas personas y luego se acerca y habla con esa persona. Escribimos un artículo que aparece al final de la bibliografía titulada algo como ¿Cómo funciona la selección del expatriado? Alrededor de la máquina del café. Porque normalmente es así. Es decir, se reúne dos directivos alrededor de un café para decidir quién va a enviar, o un director y otra persona hablando de cómo realmente les encantaría pasar los próximos 3 meses o 3 años en la India. Es decir, normalmente es un proceso muy informal. Eso me resulta muy interesante porque si quisiéramos seleccionar, pues no sé, un conductor o un responsable de una tienda, tendríamos una larga lista de criterios, candidatos que se presentarían, les haríamos entrevistas, comprobaríamos con la lista de criterios, comprobaríamos que realmente pueden hacer el trabajo, pero no. Si se trata de gestionar México, ¡hala! Pues alrededor de un café se decide y ya está. Es un proceso un poco extraño. Por tal razón es que no estamos reclutando a una persona nueva de fuera, sino seleccionando personas que ya están dentro de la organización. Y parte de eso se debe a que es importante que la persona que envíe el expatriado sienta comodidad con esa persona, que se ocupe de los intereses de la organización en este otro país. En muchas ocasiones estarán fuera de la vista, fuera de control y dependeremos de que ellos hagan lo correcto. Así que el quién conocemos se convierte en un criterio muy importante. Y eso explica por qué entre los expatriados probablemente alrededor de únicamente el 20% son mujeres, más en algunos países, más en algunos sectores, pero en general únicamente el 20% son mujeres y eso se debe a que principalmente la alta dirección conoce básicamente las personas que les rodea y las personas que les rodea son hombres y así, es así y por eso son seleccionados.
tenemos datos que vienen a decir que cuanto más formal sea el proceso, mayor el número de mujeres seleccionadas, porque cumplen todos los criterios y son capaces de hacer el trabajo igual de bien. Hay un problema específico en algunos de los datos con una pareja que tiene una situación en que los dos en la pareja tienen buenos trabajos y nosotros queremos enviar a uno de la pareja o una de la pareja a un país lejano y la otra persona dice, ¿yo qué voy a hacer cuando estoy ahí? Que no tengo un trabajo ahí, a menos que sea dentro de la Unión Europea, esta persona no podrá conseguir un permiso de trabajo y yo estaré en casa. ¿Qué va a ocurrir con mi profesión mientras tú estás por ahí? Y esto puede convertirse en un problema. Luego, hay cuestiones relacionadas con la familia. Nosotros pensamos en la familia. Yo soy británico, por cierto, así que si alguien me dice tu familia, yo pienso en yo mismo, mi mujer y mis 3 hijos. Bueno, si soy muy generoso, a lo mejor pienso en mi hermano y mi hermana, pero probablemente no. La familia es esa pequeña unidad. Pero en algunas culturas la familia incluye mi hermano, mi hermana, sus hijos, mis sobrinos, mi padre, mi madre, quizá mis abuelos. Es decir, es una comunidad más grande y lo que se hace es sacar parte de la familia. Y otra pregunta muy interesante para las empresas es hasta qué punto uno puede investigar o averiguar qué es lo que ocurre dentro de la familia. Es decir, contratamos a una persona, pero si enviamos una familia a otro país, tenemos que saber que no van porque el marido y la mujer se han enfadado y esperan que al marcharse a otro país la situación va a mejorar, porque nunca es así, siempre va peor. Pero, ¿qué derecho tenemos como empresa el plantear ese tipo de pregunta? Sí que hay unas cuestiones interesantes en este tema que tiene que tratarse durante el proceso de selección y normalmente no se trata, normalmente no hablamos de eso. Preparación, de eso puedo hablar rápidamente. Hay algunas empresas que sí hacen formación, preparación, es decir, te mandan a un curso durante una semana o 2 semanas sobre cómo se va a vivir en Arabia Saudí, por ejemplo, o cómo se vive y se trabaja en Venezuela o donde sea. Pero la gran mayoría de los expatriados reciben nada de preparación, nada. En parte porque no hay mucho tiempo entre decidir enviarles y de hecho enviarles, y durante ese tiempo tiene que terminar el trabajo que están haciendo, despedirse de sus amigos, despedirse de su familia, decidir qué van a hacer con el coche, la casa, si venderla, alquilarla, dejarla vacía, hay que enviar el perro, si es que tiene un perro. Todo tipo de decisiones tienen que tomarse y normalmente no hay tiempo para el trabajo de preparación. Así que a menudo se sube al avión mirando la página web de Lonely Planet para saber qué pueden averiguar del país donde se les envía. Si se hace preparación, lo que realmente parece funcionar bien son sesiones de preparación informales. Es decir, si uno va a enviar a un expatriado, es de un enorme valor darle 100 euros y decirle, ¿por qué no vas a cenar con esta otra familia y tu familia para hablar durante la cena acerca de cómo se vive en este otro país donde te vamos a enviar? Es decir, el futuro expatriado puede hablar con el expatriado acerca de cómo es vivir en ese país. Eso se hace de una manera informal y es muy barato. Es decir, si tienes uno en la empresa que ya está en China,
o dentro de la empresa se conoce a alguien que ha estado en China, pues decirle al futuro expatriado que hable con él y que vaya a cenar con él para ver qué tal. Y luego, adaptación. Al llegar al nuevo país, uno se tiene que encontrar, uno se va a encontrar con una situación un poco complicada. Y tiene tres dimensiones el periodo de adaptación. El conocimiento inicial, algo que irá en aumento conforme está ahí más tiempo. Puede que sepa algo del idioma, cómo comportarse en una situación de empresa, en una reunión, o sabrá que culturalmente no hay que tocar a la otra persona o que hay que abrazar a la otra persona. Es decir, es muy importante porque se puede equivocar y meterse en líos. Así que poco a poco en el periodo de adaptación se sabe más. Y luego los sentimientos probablemente tendrán sus altibajos. Los expatriados, los que han estado en el extranjero, saben que, pues al principio todo está bien, uno se encuentra bien durante los primeros días o meses, te cuidan, te sientes bien, pero eso inicialmente, pero luego las personas dejan de prestarte atención y las cosas empiezan a torcerse. Te das cuenta que hay muchas cosas que no entiendes, así que hay muchos altibajos en los sentimientos. Eso depende de quién conocemos y con quién hablamos. Con suerte, finalmente vuelves a estar bien. Después está la conducta. Cuando te sientes más confiado sabrás cómo comportarte con la gente y sabrás que el dar las cosas a la gente en sobres blancos en China es una noticia muy mala, porque el sobre blanco es como la muerte. Tú no das a la gente un sobre blanco salvo que le des una notificación para que se marche de la compañía. Entonces, felicidades por tu promoción. Aquí tienes un sobre blanco con los detalles y dicen, uy, quita, quita. A la gente no le gusta. Tienes que aprender a cómo comportarte en esas circunstancias. En mi país, en Gran Bretaña, es posible que no te gusta formar parte de una cola para subir al autobús. Y no lo tienes que hacer. Algunas veces lo que funciona es montarte primero en el autobús, sin más, saltándote la cola. Y eso quizás funcione una o dos veces y más o menos que en la tercera o la cuarta ocasión alguien te dará una paliza. Algún británico muy enfadado, puesto que nos gusta hacer cola. Así que os daréis cuenta de lo que quizás os parecía que era una conducta efectiva, no es una conducta efectiva y tienes que aprender otras maneras de hacerlo. Bien, en estas tres dimensiones tienes que aprender a ajustarte o adaptarte al país donde estás y te vas a adaptar de diferentes maneras en diferentes campos. Digamos que la mayor parte del aspecto legal va a ser muy fácil. En algunos países tienes que ponerte en contacto con la policía o con el gobierno como extranjero, en otros países no tienes que hacerlo y necesitas saber por qué lado de la carretera tienes que conducir, puesto que si no lo aprendes es posible que tengas algún que otro problemilla. Y después habrá algunos temas legales a los cuales te puedas adaptar con bastante rapidez. El trabajo te podrás ajustar bastante bien, puesto que digamos que va a ser bastante parecido al trabajo que has hecho aquí. La parte social quizás sea más difícil, puesto que tienes que hacer nuevos amigos y generar nuevas relaciones y es muy difícil hacer esto con personas que hablan un idioma distinto al tuyo, que tú no entiendes. Es posible, pero resulta bastante difícil. Así que algunas de estas cosas pueden resultar complicadas. Tu familia cambiará. Entonces ahora estás metido en una pequeña burbuja, marido, mujer, hijos, hijas o lo que haya, y estás separado de muchas otras personas. Y posiblemente pases de lo jurídico a lo religioso. Algunos cambiaréis con facilidad y otros no. Y volveréis a vuestro país con la misma actitud ante la religión que cuando llegaste aquí. Y hay muy pocas personas que modifican su
punto de vista sobre el mundo o su religión como resultado de ser un expatriado. Y todas estas cosas se desarrollan con el paso del tiempo. Lo que sí que sabemos es que algunos de los expatriados de más éxito, bueno, pues una manera de tener a uno con éxito consiste en encontrar a otro que ha sido un expatriado antes, puesto que una vez que has aprendido a llevar a cabo estos ajustes, se aprende mucho más rápido a hacerlo en el siguiente país. Y aunque todo esto le pasa al expatriado, lo mismo le sucede a la familia, para los hijos o para el cónyuge, y pasan por todas estas cuestiones y lo que van a hacer es interactuar. Y de hecho hay muy pocos casos en los que los expatriados fracasan o lo hacen tan mal que tienen que volver a su casa, a su país. Eso pocas veces sucede, pero cuando pasa, digamos que la mayor parte de los expatriados culpan al hecho de que su familia no era capaz de adaptarse, porque no tienen un trabajo que les sirva como elemento de conexión y digamos que se quedan como solos, tirados, y eso puede convertirse en un problema importante para un expatriado. Y bueno, yo tengo alguna sospecha sobre este hallazgo de la investigación, puesto que si yo fuera un expatriado y si a mí no me gustara, sería infinitamente mejor para mi carrera profesional el decir, bueno, si yo llegara a algún sitio y les digo, lo odio aquí, mandarme a casa, eso posible tampoco sea muy positivo para mi carrera, pero si digo, me encanta aquí y creo que estoy haciéndolo muy bien, pero mi mujer, bueno, esto, en fin, a mí me parece que es una mejor excusa de no poder seguir con esta situación. Pero el ajuste o la adaptación de la familia es otro tema importante y plantea la pregunta de hasta qué punto pueda interferir la familia o la empresa en la familia. Pero lo que suele ir mal, en el caso de casi todas las organizaciones, tiene que ver con la vuelta. En el norte de Europa y en los Estados Unidos de América, entre el 25 y el 35% de los expatriados dejan la empresa en un plazo de 12 meses para volver a su país de origen. Y eso es una pérdida impresionante de un talento importante, un talento muy crucial. Y en líneas generales, aunque no siempre, cuando ellos se marchan de tu empresa, ¿a dónde van? Se van a la competencia, ¿verdad? Es decir, si tú tienes una empresa de ingeniería, como dominan la ingeniería, van a otra empresa de ingeniería. Si no van a ir a un banco, si fueran banqueros, sí, puesto que ese es su campo de especialización. Estas personas se marchan, estas personas que la empresa ha formado con un gran gasto y que ahora trabajan para la competencia. Y esto no es una buena gestión de recursos humanos. Así que el retorno es algo que no se maneja bien en la mayoría de las organizaciones e incluso en las empresas grandes, los nombres que ya conocéis, os dirán que ellos no lo hacen bien. Hay tres razones que, digamos, tienen intersecciones con el triángulo. En primer lugar está la situación del trabajo. A menudo esta gente que vuelven a su país y no tienen ningún trabajo. Y si hubiera un trabajo, bueno, pues alguien ya ocupa ese puesto. Y si no nos hace falta, ¿por qué les vamos a contratar? Y los expatriados te hablan de lo horrible que es el volver a tu país para que le den un cometido sobre un proyecto, lo cual significa no hemos podido encontrar un trabajo de verdad, entonces te hemos pedido que hagas algo que no es muy importante, que lo hagas durante algunos meses hasta que sepamos dónde colocarte. Y esto te hace sentirte muy mal. La gente no quiere saber nada sobre sus experiencias internacionales y les dice, mira, no queremos saber nada de tus vacaciones, hemos estado trabajando aquí haciendo un trabajo de verdad y no nos cuentes cosas sobre cómo lo has hecho mejor en Filipinas, no nos importa absolutamente nada. Entonces la gente se siente mal sobre la situación laboral. Y después la gente también se encuentra en una posición difícil financieramente hablando. Pierden sus sueldos, sus primas,
En fin, la cobertura para el colegio del niño, el alojamiento, todo lo que les ha proporcionado la empresa como expatriado. Y sabemos que te acostumbras a un determinado nivel de vida y vuelves y de repente tienes que funcionar a un nivel más bajo y te sientes un tanto insultado. Digamos que esperas que cuando tú acabarás y vas a conseguir una promoción cuando vuelves a tu país, pero te sientes más pobre. Y después está la parte social. Tú vuelves a tu familia y a tus amigos, pero no son la misma familia ni los mismos amigos tampoco, porque han tenido 3 años de experiencias aquí en el País Vasco que no habéis tenido tú. Y lo que es más importante, tú tampoco eres la misma persona. Tú has tenido 3 años de experiencia en ese mundo ancho y grande y de repente te están pidiendo que tú te metas en lo que a ti te parece que es un mundo bastante pequeño, donde puede haber tensiones y estas cosas digamos que interactúan entre sí y lo que hacen es generar problemas cuando se vuelve. Por lo tanto, el consejo es que cuando pienses en estas cosas, sabemos que la gente se marcha durante un periodo de tiempo determinado, 3 años o lo que sea, y al cabo de los 2 años la gente en la sede central debe pensar qué hacemos con esta gente cuando vuelvan, ya que si no sería demasiado tarde y no sabremos qué es lo que está pasando. Bien, muy rápidamente para acabar, ¿qué es lo que sabemos y qué tipo de personas van a tener éxito como expatriados? Bueno, en primer lugar, aquellas personas que lo quieren hacer, que lo quieren conseguir, aquellas personas que han sido presionados para convertirse en expatriados, casi siempre fracasan de una manera u otra. Y desde luego no es una buena estrategia meter presión a la gente y decirles, mira, tu carrera está en riesgo. Si tú quieres que tu carrera siga adelante, más vale que aceptes esta misión. Y mala noticia, va a ser un error. En segundo lugar, aquellas personas que trabajan bien. Bueno, pues esto digamos que preocupa a la mayor parte de mis colegas, a los académicos, lo que dicen, no, no te hace falta gente que sea flexible, que sepan idiomas y que entiendan los puntos de vista de otras personas y que tengan una conciencia internacional. No, todas las empresas lo primero que comprueban es si esta persona hace bien su trabajo y yo creo que las empresas tienen razón y que los académicos están equivocados, puesto que yo he visto casos de personas que han sido enviados como expatriados y no han sido tan buenos. Quizás eran flexibles y quizás fueran muy sociables y todas esas cosas, pero si no haces bien el trabajo va a resultar muy difícil presentar una imagen de un ejemplo de cómo queremos que funcione la empresa ante las personas que estén en la filial. Y después están las destrezas lingüísticas. Bueno, os sorprendería oír que la investigación dice que si uno analizara las empresas multinacionales europeas, las destrezas lingüísticas ocupan un lugar muy destacado en la lista. Si, por ejemplo, analizáramos las empresas multinacionales norteamericanas, las destrezas lingüísticas no aparecen ni siquiera en la lista, ni siquiera está en la parte inferior de la lista, es que no aparece. Y los americanos piensan que todo el mundo debe hablar el inglés y eso resuelve el problema. No, nosotros somos mucho más inteligentes en Europa y el idioma desde luego ayuda muchísimo. Si no tienes a alguien que hable el idioma, pues más vale que contrates a alguien que esté dispuesto a aprender las facetas básicas. No deberías tener a expatriados que vuelvan de un país sin poder hablar el idioma del país al que van a ir. Las destrezas lingüísticas no deberían ser un problema para la gente del País Vasco. Habláis múltiples idiomas y sois muy buenos en el campo de la lengua. Y después hay otras cosas. Necesitamos a gente que sea flexible y que sean personas fuertes y estables y que conozcan la informática. Y como he dicho antes, perdón, si lo han hecho antes, es más que probable que tengan éxito en la segunda ocasión. Muy bien. Bueno, pues alguna cosilla más que quería señalar. Muy rápidamente. Y bueno, sobre lo de ser un expatriado para ir acabando. En primer lugar, acabamos de finalizar una investigación
Y lo que hemos hecho es estudiar a aquellas personas que han sido expatriados durante 12 años y hemos visto qué es lo que les ha ocurrido a su carrera. Y lo que hemos comprobado es que ellos pensaban que su experiencia como expatriados ha sido algo fantástico para su carrera. Quizás hayan ido de una empresa a otra, quizás hayan hecho muchas cosas diferentes, pero todos ellos creían o pensaban que esta experiencia como expatriado era algo fantástico para su carrera. Y aquellos que enseñamos en las universidades debemos decir que evidentemente la experiencia más valiosa de aprender consiste en ir a mis cursos, pero la segunda experiencia más importante consiste en ir a vivir y trabajar en otro país, puesto que aprendes muchísimo acerca de las diferencias y suposiciones sobre el trabajo, aprendes muchas cosas también sobre las diferencias en cómo funciona la gente y cómo vive la gente y cómo se trabaja, y también aprendes muchísimo sobre ti mismo y lo que vas a hacer bien y cómo puedes abordar diferentes cosas. Casi todo el mundo, y quiero decir que era un número muy elevado, era un 90 y muchos % de las personas a las que encuestamos y decían que había sido positivo para su carrera. Analizaban los últimos 12 años y decían que había sido fantástico. En segundo lugar, lo que hicimos fue una comparación de estas personas con aquellas que no habían tenido una experiencia internacional. Y no podíamos comprobar los sueldos, puesto que estaban en muchos lugares distintos del mundo y con diferentes niveles de vida, y no lo analizamos. Pero sí que pudimos constatar es que por término medio tenían 2,5 veces más ascensos profesionales. Los expatriados habían tenido 2,5 más ascensos que las personas que se quedaron en sus casas, en sus países. Es decir, pensaban que era maravilloso para la carrera profesional y por lo que sabemos, por la evidencia que tenemos, sí que fue perfecto para sus carreras. Entonces, si tenéis la posibilidad de llegar a ser expatriados, y salvo que hay una razón muy sólida, desde luego lo deberéis intentar hacer. Es una experiencia didáctica fantástica y es muy bueno para tu carrera, aunque tienes que saber en qué te vas a meter, tienes que pensar y tienes que hacer un poco de deberes, tienes que prepararte, tienes que leer material también. Y como expatriado tienes que gestionar el proceso también. Se trata de una cosa bidireccional. Entonces tu empresa tiene que pensar en qué es lo que van a hacer contigo cuando te traigan de nuevo a tu país. Y si no lo hacen, tú tienes que decirle a tu empresa, oye, mira, yo voy a volver en 12 meses. ¿Qué cargo voy a ocupar cuando vuelva por ahí? Y esto tienes que asumir esta responsabilidad tú mismo. Bien, es algo que yo le recomiendo a todo el mundo lo debe hacer, puesto que me parece que la expatriación es muy divertido en el campo del management. Me encanta hacer este tipo de investigación, por cierto, y además es maravilloso si tú eres el expatriado. Muy bien, pues eskerrik asko. Just something more about this second best learning experience. Bien, esta experiencia de aprendizaje ha estado muy interesante, ha sido perfecto, pero vamos a seguir hablando sobre esos temas. Eta horretarako maira gonbidatu nahi ditut gure ondorengo gonbidatuak ere bai, esperientzia handia dutenak, zalantzarik ez, kudeaketa honetan guztian. Batera jo zaitezkete, podéis subir todas las personas que nos vais a acompañar en esta mesa. Enseguida voy a dejar la mesa en manos de Kira Hinz, que va a ser la encargada de presentar al resto de compañeras de mujeres que suben para contarnos también su experiencia. Ya son Amaia Arizkuren, Ángela de los Heros y Marisol Busto. Edozein kasutan, horretan hasi baino lehen utziazue tartetxo bat egiten ze. Gaur goizean aipatu dugu Eusko Jaurlaritzaren ardura eta zerregina ere badela nazioarteratze honetan jendea laguntzea. Gaur goizean, Arantxa Tapia sailburuak esan digu, batez beste 500 lagun izaten direla urtero, joan etorri horretan, urteko esperientzia izan dezaketenak, bai nazioarteratze beketan edo baita ere Global Training deitzen den programaren barruan. Honen inguruan, ze emaitza jasotzen ari den programa honen berri zehatzagoa izan dezazuen ere nahi genuen, vamos un momento a conocer algo más de los detalles sobre esta orientación en cuanto a la movilidad internacional que ya esta mañana nos adelantaba la consejera Arantxa Tapia. Vamos a dedicarle unos minutos para conocer los detalles de este programa.
Desde su despegue en 1986, el programa de becas de internacionalización abrió una puerta al mundo para los jóvenes vascos y también para la economía de Euskadi. Desde los años 80 hasta el día de hoy, los titulados universitarios han encontrado una oferta imposible de rechazar: poder descubrir un sinfín de países y acceder a otras culturas mientras elaboran su futuro. ¿En qué etapa se desarrolla el programa BEINT? Una vez se supera el proceso de selección, empieza la formación teórica especializada. Luego comienzan las fases prácticas, primero en entidades públicas, para acto seguido culminar el proceso con una práctica profesional en empresa. Al completar todo el itinerario, se integran en el grupo Alumni. El resultado: la transformación de becarios en especialistas de éxito que durante estas 3 décadas han ayudado a modernizar el tejido empresarial del país. Ellos son el espíritu y los protagonistas de BEINT. Gracias a las experiencias vividas y al currículum enriquecido en empresas públicas y privadas de todo el mundo, han surgido los expertos que han tomado las riendas de las compañías y de su proyección en el extranjero. De ser estudiantes han pasado a aportar soluciones a los momentos más complicados de nuestra economía. Desde la reconversión industrial de los 80 hasta la reciente crisis económica, y a ser una pieza clave de la globalización. A lo largo de estos 30 años han aumentado de 5 a 100 los becarios que pueden elegir su propio destino. Estados Unidos, Japón, Singapur, Sudáfrica, Vietnam, Reino Unido, Emiratos Árabes y hasta 60 estados en total para empaparse del mercado mundial en primera persona. Todo el planeta está a su disposición como lugar de estudio y de trabajo. El comercio exterior proporciona oportunidades de desarrollo profesional, no solo a personas con perfiles de gestión y técnicos, sino que se amplía a otros ámbitos, como el audiovisual, el marketing o la publicidad. Aunque no solo se enriquece una trayectoria profesional, detrás de cada beca hay una historia y una vida llena de descubrimientos, aprendizaje y anécdotas por todo el planeta. Y al final de este viaje, con un equipaje cargado de vivencias, llega la gran oportunidad. Porque a pesar de que el objetivo del programa de becas es formativo, todo este camino consigue que la inserción laboral sea casi inmediata. De hecho, consecuencia de lo aprendido en comercio exterior, negociación internacional, técnicas de ventas o idiomas, no son pocos los que acceden a ocupar puestos directivos, tanto en multinacionales como de medianas o pequeñas empresas. En este viaje de ida y vuelta entre Euskadi y el mundo, todo lo asimilado a lo largo de este emocionante periplo se convierte en una experiencia inolvidable que termina revirtiendo en nuestra riqueza. BEINT, 30 años haciendo marca. Hau ere bada, honen inguruan erantsi beharreko beste elementu bat, nola prestatu, ez bakarrik karrera egin behar den momentuan aldez aurretik ere karrera hori nola prestatzen den. En cualquier caso, y como estamos en confianza y como ya le hemos prometido al profesor que no vamos a contar los secretos de su investigación, tampoco vamos a contar algunas otras cosas que quedan por debajo de estas experiencias, ¿verdad? Porque hemos visto muy buenos números, muy buenos resultados, muy buenas imágenes, pero ¿qué hay de las experiencias personales? ¿Qué cuentan esas personas que han tenido la oportunidad de participar en una experiencia como esta? ¿Qué traen de vuelta y cómo eso después lo vuelcan a sus propias carreras? Hemos pedido algunos testimonios. Ni Maria Sarrikolea naz eta Sprint Alemanian bulegoko arduraduna naz, bulegoa Munitzen kokatuta dago. Sprint Alemaniako bulegoan euskal enpreseri laguntza emoten dutziegu Alemaniako merkatuan sartu gure da horienean. 2014an zabaldu zen eta 3 urte daramatzagu bekadunekin lanean, urtero 2 edo 3 bekadun etorten dira gure Munitzeko bulegora eta oso esperientzia ona. Bekadunentzat be oso esperientzia ona dela, pilo bat ikasten da bela eta bereziki guretzat nire kasuan be Sprintentzat eta gure bulegoarentzat oso esperientzia ona da. Gazteak animatzen dodaz, atzerrira irtetzera eta hizkuntzak ikastera eta nire kasuan bereziki alemana ikastera. Mi nombre es Michel Foss, represento a Sparber Group. Somos una empresa que yo creo que llevamos 15 o 16 años ya colaborando con el programa de becas del gobierno vasco y estamos encantados. Hemos ofrecido sedes como Santiago de Chile, México, este año República Dominicana, Santo Domingo, anteriormente Moscú,
Shanghai, yo creo que hemos tenido ya 5 o 6 becarios. Y la verdad para nosotros ha sido un gran éxito. No solamente les hemos, creo, dado la posibilidad a todos los becarios de ampliar su currículum y sus experiencias, sino lógicamente nosotros nos hemos beneficiado enormemente de su saber estar, de sus conocimientos, y para nosotros es obvio que vamos siempre a apoyar esta iniciativa y estas becas, ¿no? Elena Arrien naz, energia berriztagarrien ingenieritza ikasi naben eta datorren urtien Akra ganara noa. Behin beka, unibertsitateko 3. mailan nengoela Espriko kideek hitzaldi bat emoten etorri ziren eta horren bidez ezagutu naben. Ondoren hizketan hasi nintzen inguruko jendeekaz eta askok egin bien beka hau eta beraiek animo eztien aurrera jarraitzeko. Eta azkenien mundura sartzeko ideia ona dela ikusi naben, unibertsitatetik urten eta gitxike mundura sartzeko aukera badalako, eta azkenien munduen zier egoteko beste aukera bat bebai. 30 urte eta gero, hauek eta beste esperientzia asko ere ekarri ditu programa honek, nazioarteko mugikortasunaz hitz egiten ari gara, talentuaren mugikortasunaz, honek ere zerbait ekarriko aldu. Mainguru honetarako ahora ya sí, dejo la mesa redonda en manos de en primera instancia de Kira O'Higgins, que ella es asesora internacional de Tecnalia y va a dirigir la conversación entre estas otras 4 personas que tienen una enorme experiencia precisamente en la gestión de este talento internacional. Kira, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes, Arrachaldeón. Thank you everybody for being here. I'm going to briefly introduce my colleagues. Voy a presentar a mis colegas y lo haré en inglés para el beneficio de Chris, y después pasaré de inglés a español durante el resto de la sesión. Y yo creo que Chris, no hay necesidad de introducirte más, excepto para decir que ahora ya entiendo lo del premio, y muchas gracias por la presentación, me ha parecido muy interesante y estoy seguro que volveremos sobre muchos de los temas que has planteado. También tenemos a la profesora que se especializa en la gestión de recursos internacionales, y él se encarga del proceso de selección de expatriados para empresas multinacionales y repatriación, que hemos visto tan importante, y también es directora del máster del Deusto Business School, del máster, y es un máster que se da en inglés y que tiene más de 100 directivos que vienen para compartir sus experiencias con los diferentes alumnos. Estoy segura de que tiene muchas cosas que compartir con nosotros esta tarde. Ángela de los Heros, y ella tiene más de 12 años de experiencia en la industria de la contratación para las multinacionales, y es experta en la búsqueda de ejecutivos para muchas empresas, especialmente en el sector del automóvil y en el sector energético, y llegó al País Vasco el año pasado y ha abierto una oficina aquí en el País Vasco, así que ella nos podrá contar muchas cosas sobre los que piensan los diferentes candidatos. Y después tenemos a Marisol Busto, que es la directora de Recursos Humanos en la Gestamp, en la unidad de chasis, y yo espero que es una empresa que no precisa de una gran introducción, pero es una empresa que ha crecido exponencialmente. Estoy seguro que te has encontrado con muchos retos que puedes compartir con nosotros hoy. Y también ha trabajado para Iberdrola y para Accenture como consultora de recursos humanos, entonces tiene muchas cosas que compartir. Bien, entonces para romper el hielo y para empezar con una ronda, la primera pregunta, en muy poquitas palabras, ¿podréis decirnos lo que pensáis que son las 2 o 3 capacidades que son las más importantes para las empresas globales en el futuro? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la gente? Chris nos ha presentado algunas ideas, pero quizás ahora puedas decir algo más. Marisol, ¿puedes compartir las capacidades que piensa que son importantes? Yo diría que las capacidades más importantes para una organización serían la flexibilidad, flexibilidad en el sentido amplio de la palabra, flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del cliente, flexibilidad en estructuras, en organización, en movilidad de personas, etc.
también cierta robustez corporativa, digamos, para poner orden y para aprovechar las sinergias, porque si no, una consecuencia puede ser pues, una dispersión absoluta, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un componente corporativo que aglutine y bueno, pues ponga orden, en una palabra, para entendernos. Y luego, finalmente, yo creo que la más importante, yo diría que es la capacidad de movilizar el talento y extenderlo a lo largo y ancho de una organización internacional, ¿no? Porque en estas organizaciones globales el talento está en múltiples lugares, pero se necesita en múltiples otros lugares también, ¿no? Por lo tanto, el gestionar eso y aprovechar del enorme capital que supone todo ese talento, organizaciones bueno, pues que tienen muchísimas personas o no tantas, pero una implantación muy variada, con experiencias muy variadas, necesitamos poder aprovechar todo ese potencial, ¿no? Y ese yo creo que es el mayor reto, quizás la característica más importante y también la más difícil de lograr. Ángela. Bueno, pues yo la verdad estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Marisol. Yo creo que una cosa súper importante para una empresa global, sobre todo, es buscar la flexibilidad y adaptación a los cambios, ¿no? O sea, yo creo que es una característica que no solamente tiene que tener una empresa, sino la gente que trabaja dentro de ella, porque estamos siempre en continuo movimiento. El mercado va evolucionando y cada vez somos más globales. Entonces, es muy importante que tanto la empresa como la gente que trabaja dentro de ella realmente tenga esa mirada, ¿no? No solamente a la parte local, sino hacia afuera, ¿no? Hacia todo lo que es una organización y todo lo que la compone. Es lo que dices tú, a nivel global, todas las localizaciones que pueda tener Gestamp. Nosotros desde Antal igual tenemos muchas localizaciones, es ese punto de mira, ¿no? En que no estás solamente a nivel local, sino que compartes mucho conocimiento y tienes mucha relación a nivel global, ¿no? Por otro lado, pienso que esa flexibilidad es yo creo que es la característica fundamental. Luego, hay que estar muy pendientes de cómo evoluciona el mercado, que yo creo que eso es básico. Y principalmente yo creo que eso es lo más importante, tanto para una empresa como para una persona que trabaja en ella, desde luego. Amaya. Bueno, ya por añadir algo, porque me habéis cogido las dos primeras, quizás olvidar un poco una mentalidad que yo veo mucho en las empresas del País Vasco todavía es lo de aquí y lo de allá. Si la matriz tenemos aquí, seguimos dirigiendo las empresas que ahora son internacionalizadas con la mentalidad de nosotros tenemos el producto, nosotros tenemos o el servicio, nosotros somos la matriz, somos los que tenemos que dirigir a los de allí, y en una empresa internacionalizada tenemos que dar un paso más allá. Ya no somos los de aquí y los de allá, tenemos que empezar a dirigir nuestra organización internacional con una mentalidad de empresa, en mi opinión, mucho más global, mucho más internacional. No, es que somos todos, los de allí y los de aquí, un único ente que he hecho todavía en falta para que el engranaje internacional funcione. Yo creo que sí. He estado de acuerdo con las tres que habéis mencionado, ¿eh? Se me ha olvidado mencionar un poco eso, porque también yo creo que es muy importante en una compañía global el mantener unos valores comunes para todos. Es un poco lo que dices tú, no es lo de aquí, no es lo de allí. Vamos a crear unos comunes valores para regirnos sobre ellos y realmente trabajar bajo una determinada metodología y compromiso, ¿no? Y valor. Yo creo que eso, desde luego, también es realmente importante. You mentioned some of the... Usted ha mencionado algunas de las características de los expatriados. ¿Quiere usted añadir algo a esta primera ronda? Quizá únicamente una cosa. Me oigo a mí misma, es un poco extraño. No sabía que yo hablaba tanto. Es para añadir algo a lo que han dicho ustedes. Es muy importante, yo creo, que las organizaciones aprendan. Es decir, son eventos como este
en el que empresas que tienen que trasladar a sus empleados de un país a otro pueden encontrar y reunirse con otras empresas que hacen lo mismo y hablar de ello. Es muy importante aprender como empresa. También es muy importante no copiar. Así que tenemos que aprender de otros y aprender de académicos, de consultores, pero no tenemos que permitirles a ellos decir lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener mentes propias. Si una empresa tiene éxito, no tiene éxito porque el académico de turno o el consultor le ha dicho que eso es lo que hay que hacer. No, los académicos y los consultores lo que hacen es ayudarnos a considerar los problemas y las opciones de solución. Pero hay que pensar por uno mismo, hay que aprender pero no copiar. Gente joven que seguro que está interesado en saber cuáles son un poco las competencias de las personas que se buscan, tanto desde las empresas que vienen al máster o los candidatos que las empresas te solicitan, o bien desde la propia empresa. Igual empezamos al otro lado. Amaya, igual alguna recomendación, algunas competencias importantes que tú ves que las empresas demandan. Bueno, pues por empezar con el tema de esta mañana, ya no por la seguridad en sí misma, sino por la competencia digital que todas las empresas sistemáticamente están requiriendo. Insisto, no para la seguridad, que era el tema de esta mañana, sino para gestionar el personal y efectivamente poder establecer políticas de recursos humanos internacionales que la competencia digital te permite salvar las distancias físicas que antes existían y que eran una traba, y por lo tanto sí o sí se están demandando competencias de dominio de técnicas, pero en gestión de personal para establecer políticas de plan de comunicación, de plantillas, de sistemas de retribución, pero en finanzas exactamente lo mismo, para establecer métodos de previsión de riesgos que la competencia digital te permite utilizar y si no la tienes no, en marketing que os voy a contar, para ir a un mercado internacional y poder estar estableciendo sistemas comerciales que se basan hoy en día sí o sí en la utilización de competencias digitales para la venta, con lo cual la competencia digital sí o sí es un must. Sé que discrepo de algunas de vosotras, pero, y no me lo toméis a mal, estáis muy bien preparados, muchísimo mejor que lo que yo estaba hace 30 años cuando terminé la carrera, que es un abismo lo que realmente hay como recorrido en cuanto al dominio del inglés, que yo soy de la generación del francés, soy muy mayor, y salí sin saber decir yes. Estáis a años luz. Pero en mi opinión personal todavía las empresas están exigiendo de vosotros que sepáis mucho mejor inglés. El inglés es un sí o sí, pero como dominamos el castellano y como dominamos el euskera. Si queremos jugar en el tablero internacional. Y sé que discrepo, pero creo que todavía Europa nos gana la tostada. No todos los países, Francia está muy mal a nivel de competencias de inglés, pero yo veo a mis estudiantes. Nosotros mandamos a los 240 estudiantes que tenemos en la Facultad de Empresariales de Deusto aquí en San Sebastián al extranjero en Erasmus, prácticamente la totalidad, y recibimos 240. Es que a mí yo me rasgo las vestiduras cuando gente súper bien preparada, que es la que tenemos nosotros en el País Vasco, se me pone a hacer una presentación de grupo y porque no dominan el inglés igual que el resto de los chavales de su edad de otros países, de Holanda, de Dinamarca, de Finlandia, de Austria, realmente no se venden como los otros sí, teniendo mucha menor preparación y habiendo hecho proyectos realmente mucho menos valiosos desde el punto de vista conceptual. Si eso lo extrapolamos a que esos van a ser vosotros, nuestros futuros directivos que vamos a enviar a Europa, a Estados Unidos, a Asia, a competir con otros directivos de otras empresas que van a saber venderse estando mucho peor preparados técnicamente y teniendo un producto o un servicio peor que el nuestro, pues es que todavía tenemos mucho campo que mejorar ahí. Y en el reino de los tuertos, en el reino de los ciegos el tuerto rey, y muchas veces en los procesos de selección decimos, ya sabe inglés. No, sabe inglés porque lo comparamos con el resto de la gente de aquí y efectivamente sabe muy bien inglés,
Pero si lo comparamos con el resto de futuros directivos, que son con los que van a competir nuestros directivos en las empresas, pues ahí tenemos, de momento, yo creo, la batalla perdida. Luego os van a subir la moral y os van a decir que estamos estupendamente bien. Es verdad, pero no es tan negro. Yo creo que esas dos... Las competencias digitales, el inglés, Sí. Entiendo también la capacidad de presentar. Sí, quizás esa madurez que yo también veo en los alumnos Erasmus que nos vienen, que no veo todavía en nuestros... Sigue habiendo un abismo de diferencia. Yo no había salido jamás al extranjero y como yo, el 80% de mi promoción, pues de los que ahora tienen 50 como yo, y ahora, por supuesto, que todo el mundo se ha ido de Erasmus y se quiere ir de Erasmus. Eso antes era impensable, se ha avanzado muchísimo. Pero todavía yo tengo gente en mi máster con 24 años que les suspendo y me llaman sus padres que quieren venir a ver la revisión. O sea, yo me muero directamente. Y los chavales de 24 años que me vienen a mi máster de Finlandia, de Holanda, de Austria, llevan desde los 18 años fuera de casa, sin ninguna intención de volver. No sé si a sus países, pero desde luego no a su casa. Y se han sacado las castañas del fuego y han hecho prácticas y han estado desde lavaplatos y han estado ya en empresas, en pequeños trabajos en los que les han dado además sus sistemas jerárquicos allí, muchísima más autonomía que la que aquí también paternalistamente... Oye, a mí me va a pegar todo el mundo, los estudiantes, las empresas. Creo que nos hace madurar mucho más lentamente y claro, son directivos de la nueva generación con los que vamos a ir a competir al resto del planeta Tierra vendiendo nuestros productos, que son estupendos. Ángela, me comentabas el otro día y antes también esos procesos de selección que se hace para gente, digamos, más joven y con menos experiencia. ¿Cuáles son un poco los trucos, las preguntas que les haces? Bueno, lo estábamos comentando realmente hace un rato, ¿verdad? Que digo, para mí el proceso de selección más difícil que he hecho en mi vida es el de encontrar un becario para mi empresa. O sea, eso de verdad que es muy, muy difícil, porque cuando estás seleccionando una persona con 5 o 10 años, una posición executive, tú tienes un currículum, tienes una trayectoria, tienes unas referencias, tienes unas competencias que medir y tienes muchísima más información de esa persona solamente sobre un papel. Cuando llegan chicos jóvenes y claro, envían su currículum y es, pues he estudiado en la Universidad de Deusto o en la UPV y estoy haciendo un máster o no y tal, y les llamas y dices, bueno, ¿qué te pregunto? ¿Qué has hecho con tu vida? Entonces te van contando y tal. Entonces, es cierto que yo lo que he hecho en falta, y creo que es súper importante, y lo comentabas tú, y que ahí sí que estamos un poco a la cola de Europa, y ahí sí que estoy completamente de acuerdo, es que no hay interés por salir, por conocer, por hablar con gente de otras culturas, por desarrollarse, por decir, voy a adoptar mi independencia, sino que en ese sentido, pues lo que decías tú, a lo mejor a nivel cultural somos más paternalistas y nos cuesta más. Entonces sí que es cierto que yo lo primero que hago en una entrevista a un becario es decirle, ¿has viajado? ¿Te has ido a Erasmus? ¿Qué has hecho? Oye, ¿qué has hecho durante tus viajes? ¿A qué has ido? Un poco para ver los intereses, ¿no? Y ver qué capacidad de adaptación pueden tener al mundo real, que es una empresa que tiene unos deadlines muy cortos, que se trabaja muy rápido, que te tienes que estar continuamente adaptándote. Entonces, yo desde aquí, ya que hemos cambiado la pregunta, sí que os animo un poco a que salgáis, a que busquéis, a que habléis con otras personas y sobre todo que adquiráis vuestra independencia pronto, porque realmente es la herramienta, la competencia más importante a la hora de trabajar, ¿no? Y encontrar un empleo, que es un poco el ser una persona autónoma
y saber adaptarse a distintas circunstancias, ¿no? Yo creo que el vídeo que hemos visto antes nos ha dado muy buen ejemplo también, que un programa como es el que ofrece el Gobierno vasco nos permite, nos da esas oportunidades precisamente de probar y de ir fuera, así que esperemos que todo esto sea de vuestro interés también. Por igual aportar un poquito o de acuerdo y discordancia, Por igual un poco discrepar desde el punto de la empresa y desde la función de recursos humanos en la empresa, tu visión ¿cuál es? ¿Cuál es el perfil que buscas y un poco si estás de acuerdo con el diagnóstico? Vamos a ver, por enumerar características que nosotros buscamos, que no vamos a desvelar nada que no se sepa, ¿no? Pero efectivamente, dejando aparte lo que es una capacitación técnica en el área que se busque, cuando no estamos hablando de perfiles de personas sin experiencia laboral, voy a hablar de los dos perfiles, sin experiencia y con experiencia. Claro. Cuando ya nos ponemos en que buscamos algún perfil con algo más de experiencia, lógicamente pues hace falta una capacitación técnica en el área funcional de que se trate. Pero características más generales que implican a los dos tipos de perfiles, pues por supuesto, pues iniciativa, capacidad de comunicación, capacidad de negociación, orientación al cliente interno o externo, depende. Eso es todo este kit de características que a ninguno nos suenan a nuevas, pero bueno, ahí están y son muy importantes, ¿no? En una organización global también yo destacaría la flexibilidad. Sí. Es decir, en una organización global pues puedes tener a tu supervisor, tu supervisora, jefe, jefa, como lo queramos llamar, en otro país. Puedes tener que, bueno, tienes que participar normalmente, pues en nuestro caso, en proyectos con colegas de diferentes países, donde la comunicación es virtual y algunas veces presencial, pero no siempre presencial, con lo cual el ritmo de trabajo no se puede parar, porque ni por los cambios horarios, es decir, tienes que estar dispuesto a tener reuniones virtuales pues a la tarde, o a veces vas a las 7 de la mañana porque es cuando cuadran las agendas. Por ejemplo, en nuestra organización, pues que trabajamos con China, con Estados Unidos, bueno, pues puede ser un poco lío de horarios, ¿no? Pero bueno, pues hay que ser flexible para adaptarse a eso, ¿no? A las agendas, a los modos de trabajar, etcétera. Yo destacaría eso. La tolerancia, las diferencias culturales son importantes y se van viendo en el día a día. Parece que no, que todos somos profesionales, todos somos colegas, ¿sí, no? Pero bueno, van saliendo cosillas que, bueno, hay que ser suficientemente tolerante para llevarlas bien cuando van un poquito en contra de lo que a nosotros nos pide el cuerpo, digamos, y también tolerantes para recibir algún corte, a lo mejor, pues porque nos hemos bueno, pues extralimitado o hemos hecho algo inapropiado, ¿no? Para nuestros colegas. Bueno, pues en organizaciones de este tipo, globales, internacionalizadas, yo creo que estas cosas más soft, digamos, no tanto las skills técnicas, estas otras cosas son fundamentales. ¿Diríais que hay una diferencia entre, Amaya comentaba antes, que la empresa ya no es aquí la matriz y allá las oficinas que tenemos fuera? Chris hablaba antes de personas que están expatriadas, pero también gente que va, que viene, que se mueve. Tenemos bastantes perfiles. ¿Son diferentes las cosas que se requieren para mandar a alguien fuera 3 años que para el equipo que está en la sede que va a estar gestionando? ¿Son competencias diferentes las que estamos buscando? Depende de a qué tipo de competencias, en mi opinión. Si hablamos de competencias de las que he mencionado antes, iniciativa, trabajo en equipo, negociación, esas son las mismas, o sea, eso se requiere yo creo que a todo profesional. Pero si hablamos de competencias más, bueno, o actitudes casi, pues sí que habría una diferencia en mi opinión, ¿no? Si uno va a trabajar, digamos, en la corporación o en la matriz, como tú dices, digamos que yo creo que se necesita tener visión global, o sea, entender las especificidades, pero después ser capaz de integrar eso en un enfoque consistente, operativo, respetuoso con las diferencias, pero al mismo tiempo pues que ponga orden, como decía antes, ¿no? Entonces ahí primaríamos pues la capacidad esa de integrar. En cambio, para los recursos que son locales o para personas que están en asignaciones internacionales, pues quizá es importante
insisto, estoy hablando de temas actitudinales casi, pero es importante que entiendan que tiene que haber también pautas globales, porque lo lógico cuando uno es local o está temporalmente en un sitio es pensar que lo de aquí es lo que me tiene que... ¿no? Yo me ajusto a lo de aquí y a veces cuesta hacer entender, yo lo digo por mi experiencia diaria, hacer entender en algunos foros locales que hay unas pautas globales, que hay unas pautas corporativas y que también tenemos que respetarlas y cumplirlas, ¿no? Por el bien de la organización y por el bien de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es el contrapeso en este ámbito de lo actitudinal, por así decirlo. Pero en el resto de características yo creo que es exactamente lo mismo. Necesitamos... Perdona, no, disculpa. Básicamente había terminado. Pero bueno, en el caso de los expatriados es cierto que yo creo que lo más importante, y lo ha resaltado Chris, es el tema de tener motivación por irte. O sea, realmente si no la tienes, todo va a salir mal, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que dices tú, el trabajar bajo unos mismos valores comunes y tener la suficiente apertura de mente, ¿no? Como para saber que en determinados sitios, aun trabajando bajo unas normas, las cosas se pueden hacer de distinta forma. Y no quiere decir que salgan mal, sino que son de distinta forma a la tuya. Entonces yo creo que un poco esa apertura de mente también puede ser muy necesaria, y saber adaptarte a lo que tú estás acostumbrado va a ser completamente distinto en el país al que te vayas expatriado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que dices tú de competencias globales, todos los profesionales tienen que tener unas determinadas competencias. Luego ya, si deciden expatriarse, son otras, ¿no? Tenemos aquí dos académicos, si bien los dos son académicos muy atípicos. ¿Cuál es el rol de la universidad en este proceso? ¿Cómo lo veis desde la universidad? ¿Cómo hacéis para preparar esos jóvenes que se ve que se les pide mucho, hay muchas expectativas, se necesita gente muy preparada, con muchas cosas a la vez? ¿Qué rol tiene la universidad en este proceso? Be my guest. Bueno, yo empiezo por la de aquí y luego tú sigues con la de allá. Aquí, desde luego, yo creo que la universidad está muy bien preparada, no solamente la universidad, sino las instituciones públicas, como puede ser esta, que realmente antes no existían. Cuando yo terminé de estudiar, ni cuando estudiábamos nosotros estudios que te permitieran especializarse en gestión internacional de empresas desde ningún punto de vista, ni financieramente hablando, ni de marketing, ni de gestión estratégica, y ahora las hay. En el País Vasco, las funciones públicas tienen programas fantásticos como el que hemos visto. Las dos universidades privadas también, tanto Mondragón como nosotros, Mondragón en Bilbao y nosotros tanto en Bilbao como en San Sebastián, programas para capacitar conceptual y actitudinalmente las competencias necesarias para tener una buena preparación en gestión internacional, las tenemos. Yo veo más la deficiencia no porque no existan, sino y por lo tanto no llegan al mercado de las empresas, no porque no existan programas que la universidad o el mundo académico, sea público, privado, universitario o no, ofrezca. Veo en el País Vasco más problema de actitud de los jóvenes a querer internacionalizarse, a querer irse. Aquí tenemos un montón de jóvenes maravillosos que son una excepción. En la Facultad de Empresariales, en la mía, en Deusto, tenemos no llega casi al 20% de estudiantes que eligen la opción de internacionalización. El resto quieren pues trabajar de 8 a 3 en finanzas, en marketing, pero aquí que se vive muy bien, y se puede ser cerca de la Concha y no salir de este entorno que me satisface. Estos son un lujo maravilloso, pero son una excepción. Los que quieren tienen posibilidad en la universidad pública y privada para poder formarse y poder tener posibilidades de participar en las empresas que les van a contratar. Chris, would you like to add to that? Chris, ¿quieres añadir algo? Sí. Tengo un par de comentarios. Uno es que me ha encantado la lista de características que se va a necesitar. Mi punto de vista es que si se encuentra a alguien con todas esas características, que son 14, y debería nombrarles consejero delegado, no hay que mandar a esas personas al extranjero, sino convertirles en consejero delegado. Es una lista fantástica, pero la mayoría de las personas no tienen todas esas
características. Me ha impresionado mucho lo que está ocurriendo aquí en el País Vasco. El programa Esprit, lo que está ocurriendo en las universidades es mucho mejor a la hora de preparar a las personas, ofreciendo a las personas las oportunidades de prepararse que la mayoría de las universidades en otros países. De eso deberíais estar orgullosos. En la mayoría de los países, las universidades no son nada buenas a la hora de preparar a las personas para el trabajo internacional. Afortunadamente no importa. Afortunadamente realmente no importa. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que hace el individuo, no lo que hacen los demás. Yo creo que Ángela ha dicho que se trata de tener un interés en la internacionalización. Yo creo que Marisol, no lo dijiste, pero la jerga que utilizamos nosotros es la mente global. Hay que pensar globalmente en todo lo que nos interesa. Nos tiene que interesar lo que está ocurriendo en la política, en la tecnología y en todos los demás campos que hemos tratado. Yo creo que es el entusiasmo, que es la clave aquí. Y de tener que contratar a un expatriado hoy, yo buscaría una persona entusiasta. Las cosas han cambiado mucho. Cuando yo empecé era bastante difícil averiguar algo sobre otros países. Uno tenía que ir a una biblioteca, leer un libro, pero hoy en día las personas viajan continuamente a docenas de distintos países y eso es lo que deberíamos hacer. Es una experiencia maravillosa. Tenemos internet, tenemos la posibilidad de ver imágenes de cómo es pasear Shanghái o de visitar Río de Janeiro. Es muy fácil hacerlo. De conocer a una persona que me dijera que ya había hecho mucho de eso, que había visitado muchos países, que habían leído sobre otros países, ese tipo de entusiasmo al que creo que usted se refiere, eso me animaría a contratar a esas personas o tenerlos en mente como futuros expatriados. Totalmente de acuerdo, estamos pidiendo mucho. Diría usted desde el punto de vista contratación, una empresa, diría que es difícil encontrar a la persona adecuada. ¿Son ustedes tan exigentes en la vida real cuando intenta contratar a una persona con esa lista de 14 puntos? Es bastante difícil encontrar personas que quieren vivir como expatriados en otros países. Es difícil porque hay que encontrar personas con ese entusiasmo, personas que quieren conocer a otros países, a otras culturas y en este momento no hay una motivación con el salario, porque ya no hay packs salariales como existían hace 10 años. Hoy en día uno va a otro país a trabajar, a tener una oportunidad, sin más. Yo creo que esa es la diferencia de cómo han cambiado las cosas hace 10 años y cómo está la situación ahora. No hay tantas personas que quieren ir al extranjero y conocer otras culturas porque quieren quedarse en casa con sus familias o con sus amigos o tener una vida cómoda localmente. Es bastante complicado. Yo sé que ustedes también tienen ese mismo problema. Respecto a la dificultad para encontrar recursos, a ver, yo diría recursos para incorporarse a una organización como la nuestra, porque eso ya lleva implícito en que en un momento dado se te ofrezca una asignación internacional, por ejemplo, o se te ofrezca o se te diga que hay una parte del proyecto de 4 meses que hay que desarrollarla físicamente en otro país, ¿no? Es decir, que para mí no hablo solo de directamente una asignación internacional, sino simplemente el pertenecer a una organización de este tipo ya conlleva que en cualquier momento puedas estar frente a una asignación internacional más o menos larga, ¿no? Entonces,
Yo diría que, aparte de la lista de características imposibles, estas que comentábamos antes, es que para nosotros el mejor proceso de selección es tener a una persona haciendo unas prácticas, por ejemplo, en la organización. Ese es el método más infalible dentro de la infalibilidad que puede tener estos temas para saber que esa persona encaja en tu organización y que esa organización le encaja bien a la persona, ¿no? Por eso yo creo que, al margen de que las universidades estén impartiendo buenos programas y los contenidos estén actualizados a los requerimientos que las empresas a lo mejor vamos diciendo en diferentes foros y demás, yo creo que la clave son los programas combinados o los programas duales que se dice ahora, que en otros países tienen la tradición enorme y los chavales desde que tienen 15 años ya empiezan a estar 2 días en la empresa y 3 en el centro de formación. Bueno, pues aquí ahora se están empezando a ofertar este tipo de formación dual para programas de formación profesional, ya es un hecho. En nuestra empresa participan algunos y otras también. Incluso a nivel universitario ya hay ofertas de este tipo. Entonces, que a nosotros como empresa nos llegue una persona con una estancia de 4 meses o de 6 meses de prácticas, pues ahí vemos todo. Ahí vemos el grado de iniciativa que tiene, el grado de flexibilidad, cómo encaja con otros compañeros, con la carga de trabajo, con la presión que pueda existir. Lo ves todo, ¿no? Cómo hace equipo, cómo lo deshace, cómo todo lo que se puede ver. Entonces, yo diría que no es fácil encontrar, pero que si hay un buen modo, es eso, el trabajo conjunto de universidades en programas de posgrado también. Por ejemplo, nosotros participamos en programas de posgrado que tienen una parte que es, después de la impartición de contenidos, eso es, una parte de prácticas. Bueno, pues es una manera muy buena para las dos partes, porque las organizaciones a veces decimos muchas maravillas de cómo somos y luego uno aterriza allí y a lo mejor pues la cosa no le parece igual, ¿no? Entonces verlo desde dentro es fundamental para saber si es ahí donde quiero trabajar y a donde quiero dedicarle X horas cada día, ¿no? Y si es con ese tipo de personas y si es con ese tipo de jefes a los que yo quiero entregar mi trabajo, ¿no? Mi cabeza y mis manos, ¿no? Eso es fundamental. Entiendo, Maya, que estás de acuerdo y además sabemos que del máster que diriges toda la gente tiene prácticas, es obligatorio y además se colocan luego después muchos. ¿Quieres añadir algo? De acuerdo en todo. Sí, el programa público del que hemos hablado también tiene prácticas en el extranjero, Mondragón también tiene prácticas en el extranjero, es fundamental. Vamos, en el País Vasco lo estamos haciendo muy bien. Sí. Y luego eso, ya vuelvo al punto en el que discrepábamos, que es como estaba hablando antes, estando de acuerdo con lo que decía Maya, que bueno, no sé, o respetando lo que decía Maya, mejor dicho, porque yo no conozco al colectivo estudiante tan de cerca, no soy académica, pero yo creo que aun admitiendo que estemos en un nivel, pues porque somos una cultura igual más paternalista, más proteccionista, etcétera, porque nuestros jóvenes llegan a los 21 o 22 un poquito menos maduros que los de otros países, yo creo que eso se corrige bastante rápidamente en el entorno laboral. Por eso somos muy pro de esto, de que la gente se sumerja cuanto antes en un entorno laboral. Porque ahí las diferencias se corrigen y entonces uno puede ser muy maduro para vivir fuera desde los 18 años, pero a lo mejor ante una situación de trabajo con unos ciertos componentes, pues no responde. Y en cambio otra persona, pues que no sé si me explico. O sea, ahí se ponderan las cosas y enseguida se ve lo que cada uno pues puede eso, dar y si se ajusta o no a las demandas de cada organización. Sí, yo creo que no discrepamos tanto contigo en el tema de que la formación sea buena y además se esté adaptando continuamente a la evolución del mercado, que eso a mí me ha sorprendido muchísimo el ver aquí en el País Vasco pues determinadas carreras que no encuentras en otras partes. O sea, aquí yo creo que existe la única ingeniería de polímeros que se puede estudiar, ¿sabes? O sea, que además que es con un título a través de la Universidad de Londres y demás. O sea, quiero decirte que
es increíble la labor que se ha hecho y cómo se actualiza continuamente el material académico, ¿no? y los grados, o sea, se crean nuevos grados, se crean nuevos másters. No, por eso yo no, es una universidad estupenda. No, pero yo te lo digo más que nada para que no discrepamos tanto. Lo que yo discrepo es en las competencias que creo que debe adquirir un alumno antes de incorporarse al mundo laboral, el ir preparado, el saber a dónde te metes, porque al final es una jauría de lobos. Entonces es un poco eso. Simplemente, pero no discrepamos tanto. Yo creo que Marisol tampoco. No. Estamos entonces de acuerdo en que aquí tenemos muchas piezas del puzzle, hay muchas cosas que se hacen muy bien, que somos exigentes y queremos unas personas, dependiendo incluso de los diferentes grados de experiencia que requieren dentro de la empresa, en que tenemos mucha materia prima muy buena con la que trabajar. Además, nuestras empresas están muy internacionalizadas. Quizá, ¿cuáles serían los retos entonces a los que se enfrentan las empresas? ¿Cuáles son las dificultades a las que se están encontrando en el ámbito de la movilidad de personas y en la internacionalización? Bueno, yo puedo hablar de las empresas que participan en mi máster. Yo dirijo un máster en el que participan 101 directivos que representan a unas 80 empresas, casi todas del País Vasco, de todo tipo de sectores, de todo tipo de tamaños, dentro de que efectivamente la mayoría son pymes, como es nuestro entramado industrial. Son normalmente directivos de cualquier tipo de funcionalidad dentro de la empresa. Algunos son directores de marketing internacional, otros de recursos humanos internacional, otros de finanzas internacionales. Pero todos ellos son más o menos, excepto alguna excepción, para que veáis la fotografía, mandos intermedios que están a pie de calle, o bien han sido expatriados o bien tienen relación directa y se pasan el día viajando. Los responsables directos de la gestión internacional de sus empresas. Yo creo que es una fotografía bastante buena de lo que, dentro de la limitación, de lo que es los problemas que pueden tener las empresas en el País Vasco. Cuando me invitaron a participar en este foro, yo me llevo muy bien con mis profesores y creamos un foro de, bueno, pues, ¿qué opináis realmente? ¿Cuáles son los retos que, a vuestro juicio, que vais a un montón de ferias, que estáis con otros directivos como vosotros, tenemos que resolver en el País Vasco? Casi todos, bueno, no casi todos, pero la gran mayoría coincidían en un tema que es de difícil solución, por lo menos a corto plazo. Muchos de los directivos que participan en mi máster consideran que para ellos, para su día a día en la gestión internacional de las empresas, el principal escollo con el que tienen que enfrentarse es la alta dirección. Los comités de alta dirección de las empresas en el País Vasco provienen de procesos de jerarquización muy lentos, comarcales casi, y si no familiares, o de pequeñas empresas, en los que hoy en día están formados por una gran mayoría de directivos que no han estado nunca expatriados o no han vivido en primera persona esa necesidad de tener que ir yo a vender. Y los que están son una minoría dentro del Consejo de Dirección. Muchísimos de mis directivos me dicen, no, es que mi día a día es pegarme la mitad del tiempo o por más presupuesto para la comercialización internacional, porque mi comité de dirección no entiende que haga falta esa flexibilidad porque el mercado de otro país es diferente al nuestro y tenemos que hacer distintas cosas a las que hacemos vendiendo aquí, porque no entiende esa repercusión global que yo la veo clarísima, pero que a ellos les resulta difícil todavía, se ven obligados a aceptar de mí el que efectivamente ni el ritmo de crecimiento es el que ellos ven, porque yo lo veo mucho más difícil. Eso es un escollo, pues, a corto plazo difícil de salvar. También ven un escollo las plantillas que tenemos. Si yo me quejaba del nivel de idioma de los jóvenes, el nivel de inglés de las plantillas que ya existen en las empresas, plantillas que en general son de edad media alta, es terrible. Y entonces, claro, tú tienes que mandar a tu mejor directivo, al que más sabe de ese producto o al que más sabe de cómo arreglar la línea que se te ha estropeado en tu fábrica de donde esté. Y esto es como un médico. Tú no quieres el mejor oncólogo que no te entienda en castellano, en euskera, cuáles son tus síntomas para saber cuál es la diagnosis y poder explicarte claramente. No, es que tú tienes que mandar el mejor directivo
que sepa entender el país del que estemos hablando, cuáles son los problemas de la empresa que tienes tuya allí y sepa comunicarles también. Y hoy en día es un hecho, las plantillas maduras como yo, que es muchísimos de nuestros directivos o mandos intermedios o jefes de producción que tenemos que mandar al extranjero, no saben inglés. Fatal, con lo cual es algo que a medio plazo está colapsando el que podamos mejorar nuestra internacionalización, porque además están copando los puestos a nuevos directivos jóvenes que tienen muchísimo mejor nivel que ellos en ese idioma. Esas dos son los mayores problemas generales de los que me hablan, porque luego ya cada uno ha ido tirando las ascuas a su redil. Bueno, pues los de estrategia, que han participado muchísimo, por resumir, y algunos están aquí, por resumir su mayor preocupación, que comparten casi todos respecto a las empresas del País Vasco, es que todavía, salvo honrosas excepciones, la planificación, la gestión estratégica o la visión estratégica de cómo vamos a ir, cómo vamos a analizar los mercados, el riesgo país, no solo económico, también el financiero y el político, se hace igual excesivamente de una manera intuitiva y no profesionalizante, de realmente analizar con detalle cuál es la estrategia que queremos y nos conviene utilizar, y no se planifica suficientemente todas las acciones que van a ser necesarias llevar a cabo. En marketing hay una queja generalizada respecto al 4.0. Mira, no se entiende que en otros países, como somos un entramado en el que realmente el producto ha sido nuestra bandera, no entendemos que haga falta más recursos para poder vender digitalmente esos productos que ahora los nuevos mercados y en otros países mucho más están necesitando comprarse por medios mucho más digitales a los que estamos acostumbrados, con lo cual no tenemos recursos para poder diversificar esos canales y esas maneras de vender. En finanzas, quizás, que es lo mejor, o las menos quejas de los directivos de a pie de calle, sea algo fundamental el tener más en cuenta la fiscalidad diferenciada de otros países con respecto a la nuestra, y quizás también una mayor previsión de herramientas que existen y no se utilizan para prever el riesgo del tipo de cambio, que estamos en un mundo loco que está matando a muchas empresas en muchos mercados. Y en gestión de personal, quizás el poder gestionar las plantillas de una manera más profesionalizante de lo que se ha hecho hasta ahora, pues porque no existen protocolos de actuación establecidos, porque no los hemos necesitado, y ahora que nos vamos al extranjero resulta que no tenemos ni en el 50% de las empresas ni un establecimiento claro de cuál es mínimo, de cuáles son las funciones en selección, en formación, en retribución, qué voy a hacer yo desde la matriz, qué vas a hacer tú para el personal expatriado y no digamos para el local, ese que nos interesa tanto como el expatriado, fidelizar, porque van a ser a medio plazo nuestro embrión dentro del entramado de la plantilla que tenemos, con lo cual la estandarización de protocolos de gestión de personal sí que es un gap que todavía tenemos que salvar, aparte de la repatriación, que es un problema en el País Vasco, pero seguramente mucho más sin posibilidad de solución, porque es que las estructuras de plantilla, no todo el mundo es Gestamp, no todo el mundo es el BBVA, no todo el mundo tiene unas estructuras que después de 10, 15 años de enviar a nuestra gente al extranjero como expatriados, les puedo atraer volviendo a la casa matriz con puestos estupendos, porque es que nuestras estructuras son pequeñas, con lo cual el problema de la repatriación que existe, no sé yo si va a ser muy solucionable a medio plazo. Hemos arrancado contigo. ¿Quieres hacer algún comentario final? Veo que se nos está acabando el tiempo, entonces si tienes algún comentario más y yo ya cerraré. Sí, bueno, no quiero decir nada sobre el entorno del País Vasco, es que no lo conozco en la medida de lo suficiente, pero lo que sí que me gustaría decir es que hay algo que no se ha citado hasta el momento y que desde luego todos lo necesitan, y que es la suerte. Y yo le deseo a todo el mundo la mejor de la suerte del mundo. A
a todos los ponentes, eskerrik asko. Yo creo que hemos sacado unas lecciones y unas ideas muy interesantes. Además, creo que es de agradecer que el Consorcio Vasco de Internacionalización, que todas las instituciones organicen un acto como es el de hoy, porque precisamente uno de los elementos que comentaba Maya, que yo creo que es común, es que necesitamos estos momentos de encuentro donde podemos hacer ese networking, o bien para desahogarnos con otros compañeros que también se pegan con sus jefes, o bien para identificar empresas y ámbitos que nos interesan porque estamos pensando en ir al extranjero, o bien porque somos empresas y queremos compartir y aprender de otras empresas y lo que están haciendo. O sea que, desde luego, yo creo que hablo en nombre de todo el mundo. Muchas gracias a la SPRI por la invitación y a todas las instituciones por organizar jornadas como hoy. Yo creo que solo podemos pedir que sean más jornadas de este tipo. Además, sé que se están buscando siempre fórmulas y vías para hacerlas más interactivas y dinámicas para todos los que estamos aquí. Así que eskerrik asko y eskerrik asko a todos aquí. Thank you very much for participating. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Kira. Eskerrik asko. Mila esker, thank you very much. En efecto, maneras de hacerlo más interactiva. Teníamos un par de preguntas para esta mesa, pero han quedado resueltas de alguna manera. Yo creo que podríamos más o menos darlas por resuelta, aunque hay un par de comentarios que, si tenemos un minuto, y como gestiono el tiempo yo, nos vamos a dar 2 minutos, porque había 2 cuestiones. En una de ellas hemos insistido mucho, se nos compara en capacidad también con esas otras personas jóvenes que nos llegan de otros lugares de Europa, y nos preguntaban a través de Twitter si realmente el sistema aquí ofrece las mismas posibilidades que ofrece el sistema en esos otros lugares en Europa, para que, llegados al punto en el que realmente estamos compitiendo, podamos competir en igualdad. Pues el sistema en algunos casos no y en otros sí. Pues, por ejemplo, en Holanda, ¿la televisión se puede ver en holandés? No, se puede ver en el idioma original en el que la película en cuestión está proyectándose. En España también, pero tú preguntas, yo que tengo hijos pequeños y soy la friki del colegio, ¿cuántas madres y padres obligan a sus hijos a cambiar el canal y verlo en versión original? Y ya te he dicho que soy la friki del colegio. Con lo cual, hay muchas veces que el sistema nuestro es tan bueno o mejor que el de cualquier parte de Europa. Pero no lo utilizamos por diferencias culturales. Nosotros apreciamos más, o es más cómodo, o estamos en una rueda en la que bastante hemos avanzado, que es verdad, y por lo tanto, bueno, pues también todo necesita su tiempo, pero realmente en muchas ocasiones sí que lo tenemos herramientas, por lo menos en lo que yo más me quejo, que es el inglés, tenemos todas las herramientas del mundo. Pues igual, por resumir un poco, porque también hemos estado hablando esto en la comida, y yo creo que Chris lo ha comentado también en los comentarios aquí. Yo creo que cuando nos miramos y nos miramos solo nosotros, pues podemos sacar muchas pegas y muchas cosas que nos gustaría mejorar, pero yo creo que tanto la opinión de Chris como la mía propia, cuando vienes de fuera y lo ves desde fuera, yo creo que aquí no hay ningún complejo que hay que tener, y al contrario, creo que tenemos muchas herramientas, y es cuestión de que seamos proactivos, que tiene mucho que ver con la actitud y el querer salir fuera, el querer aprovechar esas herramientas que muchas sí están. Sí, lo comentamos en la comida, complejos los justos. Sí. Y yo creo que, aparte del tema del inglés, que a lo mejor ahí sí que estamos pues eso, todavía un poco anclados, mucho. Pero en el resto de competencias, de disciplinas y tal, yo creo que nuestros jóvenes salen usar algún juego, eso sí, como para competir perfectamente, vamos. Insisto, pues en el área laboral se nota enseguida. Esto enseguida nos pone las pilas, y no las traíamos ya cargadas de casa, ¿verdad? Si no traíamos la batería todavía del todo recargada. El entorno laboral enseguida nos recuerda cuál es el nivel de exigencia. Espero que esto no asuste a nadie, sino que al contrario nos ayude a motivarnos, ¿no? No sé, tenemos que terminar ya. No sé qué se llevan ustedes, qué os lleváis, no sé qué os lleváis de todo el día, porque hemos empezado a las 9 de la mañana. Acordaros que hemos empezado a las 9 de la mañana poniendo en contexto una jornada que pretendía abrir las ventanas para mostrar las distintas realidades de la internacionalización de nuestras compañías. Y nos decía la consejera Arantxa Tapia, nos decía, entre otras cosas, que la internacionalización es el foco de este gobierno, pero un foco con prioridad. Un foco que sabe que tiene que personalizar el servicio, también el que ofrece a las propias empresas en este
este acompañamiento. También hemos hablado de la estrategia compartida, pero también integrada, que supone este Basque Consortium, que hoy nos ha ofrecido la posibilidad de estar aquí. Y hemos tenido acompañándonos tanto al viceconsejero de Industria del Gobierno vasco como a los responsables de desarrollo o de promoción económica de las 3 diputaciones. También ha estado con nosotros el presidente de las cámaras de comercio, que también forman parte de este Basque Consortium. Baina zer gehiago eramaten dugu bueltan? Eramaten ditugu besteak beste gure gonbidatuek eskaini dizkiguten gakoak. Eta gako horietako batzuk zinez interesgarriak dira gogoan izateko. Kontuan izatea 10 urte barru zer gertatuko den, ez da, Lars Thomsonek eman dizkigun epeak, eman dizkigun gakoak 10 urtekoak dira. Beraz, 520 asteetan ze gauza benetan aldatuko diren, zein diren benetan une mugarriak horiek gogorarazi dizkigu. Eta berezekin nik ideia bat eramango nuke berak esan digunetik. Hay que elegir el momento y el lugar adecuado para analizar las tendencias, porque cuando una tendencia aparece demasiado obvia, es que ya vamos tarde. Más o menos construía sobre esta misma idea también nuestro invitado, Casper Berg, que está todavía con nosotros, y nos decía que en efecto tenemos que estar muy atentos en un entorno que es especialmente ambiguo, especialmente complejo y que incluso nos lleva a cuestionarnos cosas como si realmente vamos a ser tan globales como pensábamos. Y él nos recomendaba muy seriamente que pensemos en el relato sobre ese modelo de globalización, que seamos capaces realmente de explicar cómo queremos que sea el futuro. Etorkizunak gako asko ematen dizkigu eta horietako batzuk enpresek egunero bizi egiten dituzuenak dira, merkataritza esparruan, gurekin izan dugu Ignacio García Berzeok eta berak ere azaldu digu, multilateralitatean aurrera jarraitu behar dugula mundua erabat ezegonkorra ematen duen garai honetan. Eta gogorarazi digu gainera, bide horretan sakontzea beste biderik ez dagoela, ez da? Beste batzuek esaten duten bezala, ez dago B planetarik ez dagoelako, ez da? Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en un camino que ya hemos emprendido de seguir ahondando en las relaciones entre territorios y entre compañías, porque la cooperación es uno de los elementos que más se ha destacado. Me llevo también la idea de que la seguridad ya no es una cuestión que podemos elegir tener o no en la agenda, que el conjunto del sistema tiene que entender que la seguridad, la ciberseguridad, es un elemento más de la gestión de una compañía y cuanto más arriba esté en las prioridades de la compañía, mayor será el nivel de protección, siempre teniendo en cuenta, ¿verdad, Álvaro y Koldo?, que el nivel total de protección no existe y que tenemos que pagar el precio de las ventajas que nos está ofreciendo también este futuro. Me quedo también con una idea que, si les parece, puede ser hasta casi profética. Uno de los primeros virus que nos ha comentado Koldo se llamaba I Love You. Y el último que hemos conocido es WannaCry. No quiero dar pistas, pero el siguiente no sé cuál puede llegar a ser. Talentoak, zer dakarren nazioartean honekin lehiatu beharrak. Oraintxe bertan izan dugu. Me quedo nuevamente con una idea principal. Es una experiencia única y es una experiencia que sin lugar a dudas beneficia no solamente a la persona que experimenta esta movilidad internacional y tiene la posibilidad de compartir lo que sabe, lo que conoce y las posibilidades de ese futuro, sino también para todas las empresas y para este sistema que tanto está invirtiendo en que esa experiencia sea lo mejor posible. Besteak beste nik ideia hauek eramaten ditut. Goizean nekarrena pixka aldatu egin dit eta hori da konversazio honen abantaila. Gogoan nekarren eta hori ez dit aldatu gaurko saioak Gandik esaten zuena, ezta? The future depends on what we do today. Oparoa izana espero dut, urtero elkartu egara, azken 2 urte hauetan hemen elkartu egara. Mundura begira, eskerrik asko gaur hemen, oraintxe hemen dauzkagun lagunei, eskerrik asko oholtza honetatik pasa diren 18 adituei beren esperientzia. Eta bereiziki beren ilusioa partekatu izanagatik. Eta eskerrik asko zuei gaur egun osoan eskaini diguzuen arretarengatik. Ondo izan, hurrengo urtera arte. Well, that's it.